Hay momentos en la vida de un hombre en los que el mundo entero se congela en un segundo. No por miedo, no por sorpresa, sino porque algo dentro de él, algo antiguo y preciso, como un instrumento de medición que lleva décadas calibrando, le dice que lo que tiene delante no es lo que parece. Yo tuve ese momento un sábado de octubre. Era mi propio cumpleaños. Y el hombre que estaba junto a mi esposa era alguien a quien yo no debería haber visto jamás en esa sala. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Augusto Tejada Crespo. Tengo 53 años. Llevo 31 años trabajando como auditor fiscal para la administración del Estado. Primero en una oficina pequeña en Castellón que olía a papel húmedo y café de máquina, y después en una delegación provincial donde aprendí, con los años y con los expedientes, que los números nunca mienten. Quien miente son las personas que los escriben. Eso es lo primero que le enseñan a uno en este oficio, y es lo último que olvida. Estaba casado con Rebeca Olmedo Sirvent desde hacía 27 años. 27 años, no como cifra redonda que uno dice para simplificar, sino como dato exacto que conozco, igual que conozco mi número de expediente de funcionario. 27 años, 3 meses y 16 días en aquel sábado de octubre. Nos habíamos conocido en una verbena de agosto del 95. Ella con 22 años y un vestido azul que todavía recuerdo con más precisión de la que me gustaría. Y yo con 26 y la convicción firme de que trabajar duro era suficiente para construir algo sólido. Me casé creyendo eso. Durante muchos años lo seguí creyendo. Tenemos un hijo, Rodrigo Tejada Olmedo, 26 años, trabajando en el sector logístico en Valencia. Un muchacho que creció viendo a su padre salir cada mañana con la cartera bajo el brazo y volver cada noche con el mismo gesto cansado pero puntual. No soy un hombre de grandes declaraciones, nunca lo fui. Expresé mi amor de la única manera que supe durante décadas, estando, pagando, resolviendo lo que había que resolver sin hacer ruido. Lo que no entendí hasta muy tarde es que hay personas que confunden la solidez con la indiferencia, y que a veces esas personas viven dentro de tu propia casa y comparten tu misma mesa cada noche. Debo reconocer algo antes de continuar, porque esta historia merece honestidad desde el principio. Hubo años en los que trabajé demasiado. Hubo noches que llegué tarde cuando no debía, conversaciones que pospuse sin necesidad, momentos familiares que sacrifiqué por expedientes que podían haber esperado. No lo digo para justificar lo que vino después. Lo digo porque la verdad completa exige incluir también mis propios errores, y el primero de todos fue creer que una familia se sostiene sola mientras el padre está ocupado siendo responsable. El sábado que comenzó todo era un día gris, de ese gris suave de octubre que en la Comunidad Valenciana todavía conserva algo de tibio en el aire. Rebeca me había dicho esa mañana, mientras yo desayunaba de pie con el café en la mano, que había organizado una pequeña reunión para mi cumpleaños. Nada grande, me dijo. Unos amigos de siempre, gente de confianza. Yo lo acepté con la misma naturalidad con la que aceptaba casi todo en aquella época, sin preguntar demasiado, sin sospechar nada, con la confianza acumulada de 27 años que uno lleva encima como un abrigo tan viejo que ya no nota su propio peso. Llegué al piso a las 7:30 de la tarde. Había música suave desde el pasillo, voces mezcladas, el olor familiar a los canapés que Rebeca siempre encargaba en la misma charcutería del barrio desde hacía años. Empujé la puerta y levanté la mano para saludar al grupo. Reconocí algunas caras sin dificultad, los vecinos del tercero, un matrimonio amigo de hace más de 15 años, mi cuñada Amparo con su marido. Sonreí. Avancé 2 pasos hacia el salón, y entonces lo vi a él, Óscar Ferrer Blasco. 52 años, pelo entrecano peinado hacia atrás con cuidado, traje oscuro sin corbata, una copa de vino blanco en la mano derecha. De pie junto a Rebeca, hablando con ella con esa proximidad tranquila y sin esfuerzo de quien está acostumbrado a estar en ese sitio.
Lo conocía, claro que lo conocía, que era el exnovio de Rebeca, el hombre con quien ella había estado antes de conocerme a mí. Una historia que, según me contó en los primeros meses de nuestro noviazgo, había quedado completamente cerrada hacía décadas. Cerrada. Ese fue el término exacto que usó. Y estaba en mi casa, en mi fiesta de cumpleaños, sonriendo junto a mi esposa como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Rodrigo estaba a menos de 2 metros de ellos, mi propio hijo, mirándome llegar con una sonrisa completamente abierta, los brazos cruzados con despreocupación, como quien no ve absolutamente nada fuera de lugar en esa imagen, ni una sombra de incomodidad en su cara, ningún gesto que buscara mi mirada con algo parecido a la advertencia. Lo que ocurrió dentro de mí en ese momento no fue rabia, no fue pánico ni confusión. Fue algo mucho más frío y mucho más antiguo que todo eso. Fue exactamente el mismo mecanismo que se activa cuando uno lleva décadas revisando contabilidades y encuentra que una cifra no cuadra con el resto. El auditor no grita, no acusa, no rompe nada. Registra la anomalía, guarda el dato, cierra la carpeta y sigue adelante como si no hubiera visto nada, porque sabe que actuar antes de tener todas las pruebas es el único error que no tiene corrección posible. Me acerqué a Rebeca con una sonrisa que llevaba 27 años perfeccionando y le di un beso en la mejilla. ¡Qué sorpresa tan bonita!, le dije. Ella me apretó el brazo con cariño genuino, o lo que a mí me pareció genuino. Quería que fuera especial, Augusto. Óscar extendió la mano hacia mí con una naturalidad que habría resultado desarmante en otras circunstancias. Felicidades. Rebeca habla muy bien de ti. Le estreché la mano. La suya estaba seca y firme, la mía también. Gracias, respondí. Solo eso, solo esa palabra. Me serví una copa de vino tinto en la cocina, volví al salón y durante las 2 horas siguientes fui el anfitrión perfecto de mi propio cumpleaños. Reí en los momentos correctos, escuché con atención visible. Hice los brindis con la expresión adecuada. Hablé del tiempo, del trabajo, de cosas sin importancia. Nadie en esa sala, ni Rebeca, ni Rodrigo, ni Óscar Ferrer con su copa de vino blanco, notó absolutamente nada. Lo que ninguno de ellos sabía era lo que iba a ocurrir cuando se fueran todos. Rebeca entró a ducharse poco después de las 11 de la noche. Rodrigo se despidió con un abrazo rápido y bajó al coche. Yo me quedé en el salón recogiendo los últimos vasos con la calma de siempre, apagué las luces de la cocina, cerré el balcón y me senté en el borde de la cama en la oscuridad completa del cuarto, con el teléfono en la mano. Había un nombre guardado en mi agenda desde hacía varios meses, anotado por recomendación de un compañero de trabajo en una conversación que en su momento me había parecido completamente ajena a mi vida. Valentín Skrig Mora, detective privado, 48 años. Discreción absoluta, me habían dicho. Resultados documentados. Marqué el número a las 11:22 de la noche. Descolgó al segundo tono. No le dije mucho, no hacía falta. Le dije mi nombre, le dije que necesitaba saber la verdad sobre ciertas cosas, y le dije que estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para tenerla completa, verificada y documentada hasta el último detalle. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. De acuerdo, dijo Valentín. Mañana hablamos. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesilla y miré durante un momento largo la pared oscura frente a mí. En el baño, el agua de la ducha seguía corriendo. Rebeca cantaba en voz baja una canción antigua que yo reconocía, pero que esa noche me sonó completamente extraña, como si la estuviera escuchando por primera vez en un idioma que ya no era el mío. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Lo que guardé en cambio fue algo mucho más útil que las lágrimas, la certeza fría y absoluta de que un hombre que lleva 31 años auditando fraudes sabe exactamente cómo se busca la verdad cuando alguien ha decidido ocultarla. Y yo acababa de empezar a buscarla. El domingo amaneció tranquilo. Rebeca preparó el desayuno como cada fin de semana y yo me senté frente a ella con la misma expresión de siempre. Café con leche, tostadas con tomate y aceite.
el periódico doblado sobre la mesa sin que nadie lo hubiera pedido. Respondí a sus preguntas con normalidad. Comenté algo sobre el frío que empezaba a asentarse en la ciudad y después salí a caminar sin un destino concreto, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y el aire limpio de octubre entrando con fuerza por las calles todavía vacías. Necesitaba ordenar los datos. Eso es lo primero que este oficio le enseña a uno, antes que cualquier otra cosa. No actuar sobre lo que se siente, sino sobre lo que se puede verificar. Un auditor que trabaja con sensaciones en lugar de evidencias comete exactamente el mismo error que el que intenta ocultar una irregularidad. Los dos construyen sobre terreno que no han examinado. Así que caminé durante casi una hora y fui repasando los últimos meses con la misma metodología silenciosa con la que revisaría un ejercicio fiscal cerrado sobre mi mesa. 27 años dan para conocer a alguien más allá de las palabras. Te enseñan a leer el peso específico de un silencio, el significado de un gesto menor que cualquier otra persona pasaría por alto sin pestañear. Pero también acumulan una cantidad considerable de pequeñas incoherencias a las que uno no presta atención porque el conjunto general parece sólido y estable. El problema con los fraudes contables, y lo sé por experiencia directa después de 3 décadas, es que cada operación individual tiene una explicación plausible y razonable. Lo que delata la irregularidad no es nunca un dato aislado. Es el patrón que forman todos juntos cuando los colocas sobre la misma superficie y los miras sin piedad. Lo primero que recordé fue una camisa, azul de vestir, recogida de la lavandería un jueves de finales de marzo. Rebeca la dejó doblada sobre la silla del dormitorio aquella tarde y yo la cogí sin pensar y la guardé en el armario. Pero había en la tela un perfume que no era el mío, una fragancia discreta y masculina que en ese momento atribuía a algún descuido del servicio, a una bolsa compartida en el mostrador, a cualquier explicación sin importancia. Lo archivé mentalmente como ruido de fondo y seguí con el día. Esa mañana, caminando por las calles de Octubre, ese mismo dato ocupaba un lugar completamente distinto en el mapa que estaba construyendo con pasos lentos. Lo segundo implicaba reconocer una negligencia propia, y eso siempre cuesta más que señalar al otro. Rebeca había viajado 3 veces en el último año y medio con el argumento de cursos de actualización para la asesoría donde llevaba la administración desde hacía años. 2 de esos viajes fueron fuera de la provincia, con estancias de entre 2 y 4 días cada uno. Yo nunca pregunté detalles porque nunca tuve ninguna razón visible para hacerlo. Pero esa mañana me formulé una pregunta que no me había planteado antes. ¿Cuándo fue la última vez que Rebeca mencionó algo concreto sobre el contenido de uno de esos cursos? Un nombre de ponente, una nueva normativa, un cambio de procedimiento en su sector. No recordaba ninguna conversación de ese tipo, ninguna en año y medio. Lo tercero fue el teléfono. En los últimos meses, Rebeca había desarrollado un hábito tan gradual que resultaba casi invisible si no se buscaba activamente. Lo dejaba siempre con la pantalla hacia abajo, en la mesa del comedor durante las cenas, en el mueble de la entrada al llegar a casa, en la mesilla de noche antes de dormir. Siempre boca abajo, sin excepción. Lo había notado en alguna ocasión con esa percepción lateral que registra cosas sin convertirlas todavía en preguntas. Esa mañana, ese hábito tenía un nombre, pero el cuarto elemento era el que más pesaba mientras caminaba, porque era el más concreto y el que yo mismo había descartado de forma activa hacía casi un año. Había sido un martes de finales del otoño anterior. Llegué antes de lo habitual porque una reunión en la delegación se canceló a última hora, y encontré a Rebeca en el sofá con el teléfono en la mano. Cuando me oyó entrar por la puerta, lo giró con un movimiento rápido, demasiado rápido para ser instintivo, aunque en ese instante yo no lo nombré así. Me acerqué, le di un beso en la cabeza, y ella levantó el teléfono hacia mí con una naturalidad que, vista desde esta mañana de octubre, era demasiado elaborada para haber surgido sola. «Mira», me dijo. Encontré una foto antigua de cuando éramos jóvenes, con Oscar y otros amigos de aquella época.
Era una fotografía de grupo con esa tonalidad característica de las imágenes escaneadas de los años 90, ligeramente borrosa, con varios rostros que no reconocí y uno que sí, Óscar Ferrer, 20 años más joven, con el brazo rodeando los hombros de Rebeca frente a lo que parecía una terraza de verano. ¿De dónde ha salido esos?, pregunté. De un grupo de antiguos compañeros, respondió sin dudar ni un segundo. De vez en cuando comparten cosas así, cosas de entonces. Lo acepté sin más. Era una explicación razonable, específica, sin ninguna fisura visible. Y venía acompañada de esa seguridad tranquila que uno asocia instintivamente con la inocencia y que, como aprendería mucho después, también puede ser el resultado de años de práctica en gestionar exactamente ese tipo de preguntas. No volví a pensar en esa foto hasta la noche del cumpleaños. Tengo que ser honesto en este punto, porque esta historia no tiene ningún valor si la cuento a medias. Yo no fui un marido perfecto. Lo digo sin exceso de culpa y sin adorno innecesario, porque ninguno de los dos sirve para nada útil. Trabajé con una entrega que en ciertos periodos rozó lo obsesivo. Llegué tarde más veces de las que debería haber aceptado como normales y preferí resolver los problemas de forma práctica cuando lo que se necesitaba en realidad era simplemente estar presente sin resolver nada. Hubo una temporada entera, cuando Rodrigo tendría 12 o 13 años, en que pasé tantas noches revisando expedientes hasta la madrugada que el muchacho llegó a preguntarle a su madre si yo dormía en casa. Rebeca me lo contó tiempo después entre risas, como si fuera una anécdota menor de la vida familiar. Yo la recibí igual. Debería haberla escuchado de otra manera, pero ninguno de esos errores explica lo que estaba a punto de descubrir, y mucho menos lo justifica. Los incluyo porque el cuadro completo los contiene, y porque omitirlos sería otra forma de falsificar los hechos. Y falsificar los hechos es precisamente lo que llevo 3 décadas dedicándome a impedir. Volví a casa antes del mediodía. Rebeca regaba las plantas del balcón con esa concentración doméstica que siempre le había resultado satisfactoria. Me miró al entrar. «Buen paseo», dijo con total naturalidad. «Sí, necesitaba el aire», respondí. Me serví un vaso de agua y me quedé un momento junto a la ventana de la cocina, mirando el patio interior del edificio. Macetas colgadas en las fachadas, silencio limpio de domingo, la misma luz de siempre filtrándose entre los bloques. Todo conservaba exactamente el mismo aspecto de los últimos años, el mismo orden, los mismos olores familiares, la misma apariencia firme de una vida construida ladrillo a ladrillo durante décadas. Pero los 4 datos que había ordenado durante esa hora de caminata no desaparecían porque la cocina siguiera oliendo a café. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, tenía una cita con Valentín Skrik en una cafetería del centro que él mismo había elegido por teléfono. Discreta, me había dicho. Pequeña, de esas en las que nadie presta atención a lo que hace el de la mesa de al lado. Esa noche, antes de intentar dormir, repasé mentalmente los 4 elementos que había identificado durante el paseo y los guardé con la misma precisión con la que se archiva un expediente que todavía no está cerrado. Sin precipitar ninguna conclusión, sin perder ningún detalle, con la paciencia de quien sabe que la verdad siempre está en los datos y que los datos, tarde o temprano, siempre terminan por hablar. Había aprendido hace mucho tiempo que los errores más graves no los comete quien miente, los comete quien decide dejar de mirar. Yo había dejado de mirar durante demasiado tiempo. Eso estaba a punto de cambiar. Hay algo que no conté con suficiente precisión sobre el momento en que lo vi. Lo mencioné antes de pasada como un hecho consumado, pero ese instante merece detenerse porque fue exactamente ahí donde algo dentro de mí cambió de forma permanente. Cuando empujé la puerta y avancé los primeros pasos hacia el salón, mis ojos tardaron 3 o 4 segundos en recorrer la sala antes de encontrarlo. 3 segundos que en tiempo real no significan nada, pero que en mi memoria conservan una densidad inhabitual. Vi primero a los vecinos del tercero junto a la librería, después a Rodrigo, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados,
y la misma expresión abierta y sin tensión que lleva usando desde adolescente. Y entonces lo vi a él. No fue gradual. Fue inmediato, como cuando uno abre un archivo esperando encontrar una cifra y encuentra otra completamente distinta. El cerebro tarda un instante en ajustar la expectativa a lo que tiene delante, y durante ese instante hay un silencio interior que no tiene nombre exacto, pero que reconoces en cuanto lo vives. En ese estado de quietud, mis ojos hicieron algo completamente involuntario. Se fijaron en el suelo, a unos 2 metros de donde Óscar estaba de pie, en un vaso de plástico transparente que alguien había dejado en el borde de la alfombra con un resto de líquido naranja en el fondo. No sé por qué ese detalle absurdo ocupó el primer plano de mi percepción en ese preciso momento. Supongo que la mente, cuando recibe algo para lo que no estaba preparada, elige un objeto sin importancia y se aferra a él antes de enfrentarse a lo que de verdad tiene delante. Lo que sentí en el pecho no fue dolor. Era demasiado pronto para el dolor. Era más parecido a la sensación de pisar un escalón que no está donde uno lo esperaba. Ese medio segundo de desequilibrio puro antes de que el cuerpo se reajuste. El aire de la sala me pareció más denso de lo habitual. La música llegaba con un desfase mínimo, como si hubiera un retraso entre el sonido y el momento exacto en que lo procesaba. Me acerqué, estreché su mano, sonreí, y a partir de ahí sostuve durante 2 horas una actuación que no me resultó especialmente difícil de mantener, precisamente porque no era una actuación, era el mecanismo de contención que 31 años frente a expedientes comprometidos me habían dejado grabado en algún lugar muy por debajo de la voluntad consciente. Vigilé mis manos para que no temblaran. Mantuve la voz en su ritmo habitual. Sostuve la copa con una presión deliberada y constante, porque a veces el cuerpo necesita una tarea física pequeña para no derivar hacia lo que no debe. Hablé del tiempo, del trabajo, de cosas intrascendentes. Respondí a los brindis con la expresión adecuada y en el momento adecuado. Observé a Óscar Ferrer con la metodología que uno aprende con los años, sin mirarlo directamente más tiempo del que la situación exigía, registrando en cambio sus movimientos laterales, el modo en que gestionaba la distancia física con Rebeca, los momentos en que ella se dirigía a él con una familiaridad que no era la del reencuentro ocasional, sino la del trato consolidado y frecuente. Detalles pequeños que por separado no construyen nada y juntos no dejan demasiado margen para la interpretación alternativa. Rodrigo no mostró tensión en ningún momento de la noche. Eso también formó parte de lo que guardé en silencio. Cuando el último invitado salió y Rebeca entró al baño, me senté en el borde de la cama en la oscuridad completa del dormitorio. No fue un derrumbe. Fue una presión sostenida en el centro del pecho, ese peso sin forma definida, que no tiene salida fácil, y que uno aprende a sostener en silencio cuando los años y la costumbre te han dejado sin otro recurso disponible. Pensé en los 27 años con una claridad que me resultó casi extraña en ese momento. No con rabia, con la misma precisión con la que uno cierra una auditoría que ha arrojado resultados distintos a los previstos. Esto es lo que hay, esto es lo que habrá que documentar, esto es lo que viene ahora. Llamé a Valentín a las 11:22. Ya está contado. Lo que no estaba contado era lo que ocurrió al día siguiente, cuando a las 10:03 de la mañana, Valentín Skrigmora entró en una cafetería del centro que él mismo había elegido, local de mesas de madera oscura y luz contenida. El tipo de sitio donde la gente habla con la voz justa y nadie presta atención a lo que hace el de la mesa de al lado. Se sentó frente a mí sin presentación formal. Pidió agua con un gesto breve al camarero y me miró con una expresión completamente neutra. «Cuénteme lo esencial», dijo, «solo los hechos». Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, porque los hechos eran lo único que en ese momento podía manejar sin perder el control de la situación. Hablé durante 12 minutos sin interrupción, con la misma cadencia ordenada con la que expongo hallazgos ante un superior. Lo del cumpleaños, lo de Óscar Ferrer, los patrones acumulados en los meses anteriores. Valentín tomó notas en una libreta pequeña sin mirarme demasiado,
asintiendo de vez en cuando con movimientos mínimos. Cuando terminé, cerró la libreta con calma. «Necesito una semana», dijo. «Posiblemente menos». Le entregué un sobre con los datos que me había pedido por teléfono la noche anterior, nombre completo de Rebeca, los datos que yo tenía de Óscar Ferrer, rutinas conocidas, zonas habituales. Lo guardó sin abrirlo. «Una cosa más», añadí antes de levantarme. «Necesito que sea exhaustivo. No quiero saber únicamente si ocurrió algo. Quiero saber cuándo empezó, con qué frecuencia y hasta dónde llega exactamente». Valentín me miró durante un momento, no con sorpresa, con algo que se parecía más al reconocimiento profesional de quien trata habitualmente con personas que ya han tomado sus decisiones antes de sentarse a la mesa. «Entendido», respondió. Salí a la calle. El aire de octubre seguía siendo el mismo de los días anteriores. Limpio, ligeramente frío, completamente indiferente a lo que acababa de ponerse en marcha dentro de esa cafetería pequeña. Caminé de vuelta hacia la delegación con paso regular, sin prisa, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y la mente ya organizando en silencio lo que vendría después. Lo que no calculé esa mañana era que la semana que Valentín me había pedido revelaría solo la primera capa de algo que tenía raíces mucho más profundas y mucho más antiguas de lo que yo había estimado frente a ese café, solo sin terminar. Solo mucho después entendería que ese sobre que Valentín guardó sin abrir ante mis ojos contenía, sin que yo lo supiera todavía, el punto de partida de la información más perturbadora que iba a recibir en toda mi vida. Valentín Escric tardó 6 días. No 7, como había estimado. 6. Me avisó con un mensaje escueto un jueves por la tarde, mientras yo revisaba un informe de discrepancias en la delegación. «Tengo material suficiente para una primera reunión, cuando pueda». Sin urgencia aparente en las palabras, pero con esa economía de lenguaje que con el tiempo aprendí a interpretar como la señal de alguien que ha encontrado más de lo que esperaba y prefiere no adelantar nada por escrito. Quedamos al día siguiente, viernes, a las 7 de la tarde. La misma cafetería de mesas oscuras y luz contenida. Valentín llegó puntual con una carpeta delgada de color azul marino bajo el brazo, pidió el mismo vaso de agua de la vez anterior y la colocó sobre la mesa entre los dos sin abrirla todavía. Ese gesto, esa pequeña pausa antes de abrir la carpeta, me dijo antes de leer una sola línea que lo que había dentro no era liviano. «Voy a ser directo», comenzó, «porque creo que es lo que usted prefiere, y porque la información no mejora si la presento de otra forma». Asentí. La abrió. Lo primero que vi fue una hoja con fechas dispuestas en columna izquierda, horas en la columna central y una descripción breve en la tercera. 16 entradas, 16 encuentros documentados entre Rebeca Olmedo y Óscar Ferrer Blasco en el período comprendido entre el 4 de febrero y el 18 de septiembre de ese mismo año. 7 meses y 14 días. Aproximadamente 2 veces por semana en los meses de mayor frecuencia. Una vez por semana en los periodos de menor actividad, que Valentín identificó como momentos en que Rebeca había tenido compromisos que dificultaban la movilidad habitual. Los encuentros se producían principalmente en 2 localizaciones. Un apartamento en el distrito de Ruzafa, en Valencia, registrado a nombre de una sociedad limitada cuyo administrador único era Óscar Ferrer, y con menor frecuencia en un hotel de categoría media en las afueras, del que Valentín había obtenido registros de acceso mediante procedimientos que prefirió no detallar, y yo no pregunté. Había fotografías. No las miré todas. Las que revisé eran suficientemente claras para no requerir interpretación adicional. Cerré la carpeta después del tercer documento. Valentín me observó sin decir nada. Lo que ocurrió dentro de mí en ese momento no fue ninguna de las cosas que uno podría anticipar. No fue rabia, no fue derrumbe, no fue ese dolor agudo que las películas y las novelas asocian con este tipo de revelaciones. Fue algo bastante más extraño y bastante más perturbador que todo eso. Fue reconocimiento. La misma sensación física,
que produce confirmar una irregularidad que ya habías identificado como probable antes de tener la documentación en la mano. Alivio contaminado. La certeza de que los datos cuadran, acompañada del peso simultáneo de saber exactamente qué significa que cuadren. 30 años trabajando con fraudes me habían enseñado que las malas noticias confirmadas producen ese efecto paradójico. El dolor limpio viene después, cuando el trabajo de verificación ha terminado y el mecanismo de contención ya no tiene una tarea específica en la que ocuparse. Empecé a revisar mentalmente las 16 fechas de la columna izquierda con la misma metodología con que cotejaría un registro contable frente a los movimientos reales de una cuenta. El 4 de febrero. Rebeca había llegado ese día con 2 bolsas de compra del supermercado y había preparado una sopa de verduras que comimos juntos viendo las noticias de las 9. Me había hablado del trabajo, de una gestión pendiente con un cliente de la asesoría, de que necesitaba pasar por la farmacia al día siguiente. El 22 de marzo, sábado. Yo había trabajado mediodía en la delegación por un cierre de plazo. Rebeca me dijo cuando llegué que había salido a pasear y a tomar algo con Macarena, una amiga de hace años que vivía en el barrio. Una explicación tan natural que ni siquiera la registré como dato en ese momento. El 11 de mayo, un martes. Recordaba ese día con precisión inusual porque fue la tarde en que encontré en el cajón del recibidor una nota con la letra de Rebeca que decía «Dentista 17:30» y pensé brevemente que no me había mencionado esa cita. Pasó por mi cabeza como una nube sin peso y salió sin detenerse. Cada fecha de esa columna tenía su correspondiente en mi memoria, y cada una de ellas venía acompañada de una explicación que en su momento me había parecido completamente ordinaria. No porque yo fuera ingenuo, sino porque cuando uno lleva 27 años construyendo confianza con alguien, la mente trabaja activamente para mantener la coherencia del conjunto, descartando de forma automática todo lo que no encaja en el marco que ha decidido que es real. Eso no es ignorancia. Es exactamente el mecanismo que los auditores más experimentados aprenden a desactivar cuando examinan los libros de una empresa. La tendencia natural a asumir que lo que parece razonable probablemente lo es. Yo, que me había pasado la vida profesional combatiendo ese sesgo en los demás, no había sido capaz de reconocerlo en el único lugar donde verdaderamente importaba. «Hay algo más», dijo Valentín en ese momento. Lo miré. Colocó sobre la mesa una segunda hoja, más pequeña, con apenas 4 líneas escritas a mano. «Esto es lo que encontré cuando amplié el periodo de búsqueda más allá de lo que usted me indicó inicialmente». Hizo una pausa breve. Los 16 encuentros documentados corresponden solo a los últimos 7 meses, pero hay indicios sólidos de actividad anterior, bastante anterior. «¿Cuánto anterior?», pregunté. Mi voz sonó completamente normal. Eso también era parte del mecanismo. «Eso requiere más trabajo», respondió, «pero lo que he podido rastrear por ahora sugiere que esto no empezó en febrero». No dijo cuándo empezó, o no podía decirlo todavía con la precisión que su trabajo requería, o consideró que era suficiente información para una primera reunión. En cualquier caso, esa frase, pronunciada con la misma neutralidad técnica con la que él manejaba todo, se quedó flotando sobre la mesa de esa cafetería pequeña con una gravedad que ninguno de los dos nombró en voz alta. Le pedí una copia de todo el material. Me dijo que me lo haría llegar en formato físico, sin rastro digital, en un sobre cerrado a la dirección de la delegación, marcado con el nombre de un expediente de trabajo ficticio que acordamos en ese momento. Procedimiento estándar para clientes que compartían domicilio con el sujeto investigado, me explicó con tono profesional. Caminé de vuelta al coche con la carpeta bajo el brazo, metido en una bolsa de papel de la cafetería para que no llamara la atención desde fuera. El viernes por la tarde tenía esa textura particular de ciudad que ya está pensando en otra cosa. La gente salía en grupos, había ruido de terrazas a medio llenar. El cielo empezaba a oscurecer con esa velocidad de octubre que siempre llega antes de lo esperado. Guardé la bolsa en el maletero, cerré el coche y me quedé un momento de pie junto a la puerta del conductor, mirando sin ver la calle frente a mí.
16 fechas, 7 meses documentados. Y antes de eso, algo que Valentín todavía no podía cuantificar pero que ya existía, en esa hoja de 4 líneas como una pregunta sin respuesta que yo iba a tener que aprender a sostener durante el tiempo que hiciera falta. Lo que guardé esa noche antes de entrar a casa fue algo que todavía no sé nombrar con exactitud. No era todavía dolor en el sentido completo de la palabra, era más bien la conciencia de estar en el inicio de algo, no en el final. La certeza de que lo que tenía en ese maletero era solo la primera capa de una estructura cuya profundidad real todavía no conocía, y que conocerla iba a costar más de lo que yo había calculado cuando marqué el teléfono de Valentín aquella noche de octubre, con el agua de la ducha corriendo al otro lado de la pared. Hay una diferencia fundamental entre sospechar y saber. La sospecha tiene cierta permeabilidad. Permite que la duda actúe como amortiguador, que la mente mantenga abiertas 2 versiones del mundo de forma simultánea y elija, en los momentos de menor resistencia, la que duele menos. El conocimiento no permite ese lujo. El conocimiento cierra todas las puertas excepto una, y detrás de esa puerta no hay versión alternativa ni margen de interpretación. Solo los hechos, con toda su densidad y todo su peso específico. El sábado siguiente al viernes en que Valentín me entregó la carpeta, me levanté a las 6:30 de la mañana, porque no tenía sentido seguir en la cama fingiendo que dormía. Rebeca respiraba con esa cadencia profunda y regular que solo produce el sueño sin perturbaciones. La observé durante unos segundos desde el borde del colchón con una extrañeza que no había sentido nunca antes en 27 años de noches compartidas. Era la misma persona y al mismo tiempo una completamente distinta. O quizás era yo quien era distinto, porque ahora miraba con información que antes no tenía, y esa información lo cambiaba todo. Incluso la forma en que la oscuridad del dormitorio se distribuía alrededor de su figura quieta bajo las sábanas. Me preparé un café en la cocina a oscuras, sin encender la luz del techo, solo con el resplandor pequeño del extractor. Lo bebí de pie junto a la ventana mirando el patio interior del edificio, que a esa hora tenía ese silencio particular de los espacios comunes antes de que la ciudad se despierte. No pensé en nada concreto durante esos minutos, o pensé en todo de forma simultánea, que produce el mismo efecto que no pensar en nada. El lunes fue el primer día de trabajo después de recibir la carpeta. Llegué a la delegación a las 8:45 como cada mañana. Dejé el abrigo en el perchero, encendí el ordenador y abrí el expediente en el que llevaba trabajando esa semana. Las primeras 2 horas funcionaron con normalidad aparente. Los procedimientos conocidos actúan como una estructura externa que sostiene a la persona cuando la interna está comprometida. Uno revisa, coteja, firma, archiva. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin necesitar demasiada intervención del resto. Pero a las 10:20, en medio de la revisión de un informe de regularización tributaria perfectamente rutinario, algo se dio. No fue gradual. Fue repentino y sin aviso, como cuando una silla en la que llevas tiempo sentado cede de golpe bajo tu propio peso. Aparté el informe, me levanté con un movimiento más brusco de lo habitual y caminé al servicio del pasillo de funcionarios, el que quedaba al fondo, lejos de las mesas abiertas. Entré, cerré el pestillo y me quedé de pie frente al lavabo, con las manos apoyadas en la porcelana fría, mirando el grifo. No lloré. Quiero ser preciso en esto, porque importa. No fue llanto en el sentido completo de la palabra. Fue algo más contenido y más áspero que eso. Una presión acumulada que encontró una grieta mínima y salió por ella durante un minuto escaso, sin sonido, sin testigos, con el tubo fluorescente del techo zumbando por encima de mi cabeza, con esa frecuencia baja y constante que uno deja de escuchar en cuanto se acostumbra a ella. Abrí el grifo. Me mojé la cara con agua fría. Me sequé con el papel del dispensador. Me miré en el espejo durante 3 o 4 segundos, con la expresión de alguien que está verificando que el exterior sigue presentable, aunque el interior esté haciendo otra cosa completamente distinta. Salí del servicio y volví a mi mesa.
Lo que me costaba no era la traición en su dimensión abstracta, era algo mucho más concreto e infinitamente más difícil de gestionar: la revisión involuntaria y constante de los años anteriores con el nuevo marco de referencia. Cada recuerdo que emergía sin permiso durante esas jornadas llegaba transformado. Una cena de Navidad de 2 años atrás, en la que Rebeca había estado especialmente animada y yo lo había atribuido a una buena temporada en la asesoría. Un domingo de primavera en que llegó tarde de un recado con esa vitalidad ligeramente excesiva que en su momento no registré como dato. Pequeños fragmentos de tiempo ordinario que ahora tenían una explicación distinta, más precisa y más dolorosa, y que se presentaban sin ningún orden cronológico, a cualquier hora del día, en medio de cualquier tarea. Eso era lo que no había calculado cuando decidí contratar a Valentín, que saber la verdad no solo cambia el presente, sino que reescribe el pasado de forma retroactiva e irreversible. Fue Primitivo Andreu quien lo notó primero. Primitivo Andreu Macià tenía 57 años y llevaba en la delegación 2 años más que yo. Habíamos compartido despacho durante casi una década en los años 90, cuando los dos éramos técnicos de nivel medio y el edificio todavía tenía esas máquinas de escribir eléctricas que zumbaban todo el día y un sistema informático que tardaba 4 minutos en abrir un archivo. Después de los reajustes de plantilla, habíamos acabado en plantas distintas, pero la costumbre de tomar el café de las 11 juntos, cuando los horarios lo permitían, se había mantenido durante años como uno de esos hábitos tan asentados que ya no requieren ningún acuerdo explícito. Primitivo había pasado por una separación difícil 8 años atrás, 2 años de proceso, una hija adolescente en medio, un piso que tuvo que vender y un período de varios meses en que llegaba al trabajo con esa opacidad específica que produce el agotamiento emocional sostenido. Yo había estado cerca durante ese tiempo sin hacer demasiadas preguntas, que era la forma en que los dos manejábamos las cosas difíciles: presencia sin interrogatorio, compañía sin exigencia de explicación. El martes de esa semana, en el bar de enfrente donde tomábamos el café de las 11, Primitivo dejó la taza sobre el plato con cuidado y me miró con una expresión directa pero sin presión. «Llevas unos días con algo encima», dijo, no como pregunta, como observación. No respondí de inmediato. «No tienes que contarme nada», añadió antes de que yo encontrara qué decir. «Solo quiero que sepas que estoy aquí si en algún momento necesitas hablar de algo». Eso fue todo. No insistió, no elaboró. Pidió otro café al camarero y cambió el tema hacia una cuestión de procedimiento interno que llevábamos semanas pendiente de resolver en la delegación, y durante los 20 minutos siguientes hablamos de eso con total normalidad. Pero lo que Primitivo hizo en ese momento con esas 2 frases breves fue ofrecerme algo que yo no sabía que necesitaba con tanta urgencia: la posibilidad de no estar completamente solo en eso sin tener que explicar todavía nada a nadie. No era el momento de hablar. Todavía faltaban demasiadas piezas y demasiadas decisiones por tomar antes de que abrir la boca, con alguien de confianza, tuviera algún sentido práctico. Pero saber que esa puerta existía y que no tendría que forzarla cuando llegara el momento, tuvo un efecto estabilizador que agradecí en silencio durante varios días. Esa misma tarde, Valentín me llamó al móvil con una brevedad que ya reconocía como su registro habitual. «Sigo ampliando el periodo», dijo. «Hay más de lo que pensaba inicialmente. Necesito unos días más para tener algo concreto que mostrarle». «Tómelos», respondí. Hubo una pausa mínima al otro lado. «Lo que voy encontrando cambia bastante la dimensión de lo que usted ya tiene», añadió. «Solo eso, sin más detalle». Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta. Seguí caminando hacia el aparcamiento con paso regular, con el mismo ritmo de siempre, con el abrigo bien cerrado contra el frío de octubre que esa tarde tenía una mordiente particular. Lo que Valentín acababa de decirme en 12 palabras era que la primera capa no era el fondo de nada, era solo la superficie de algo que todavía no tenía dimensiones conocidas, y que la siguiente entrega iba a ser peor. Mientras Valentín ampliaba su trabajo de campo, yo tenía el mío propio.
La idea llegó un miércoles por la mañana, durante el trayecto en coche desde casa hasta la delegación, en ese intervalo de silencio que produce conducir una ruta conocida sin necesitar concentración activa. No fue una ocurrencia repentina. Fue la conclusión lógica de un proceso que llevaba días avanzando por debajo de la superficie consciente. Si alguien estaba desviando atención, tiempo y lealtad hacia otro lugar, era razonable preguntarse si ese desvío se limitaba únicamente a esas cosas. En 31 años de carrera, había auditado empresas familiares, sociedades limitadas gestionadas con escasa transparencia, patrimonios personales vinculados a actividades comerciales opacas. Lo que distingue una contabilidad honesta de una manipulada no es siempre la magnitud del fraude, es la estructura. Los movimientos irregulares tienen una lógica interna que los delata cuando uno sabe exactamente dónde mirar. Operaciones de importe bajo y frecuencia alta, diseñadas para no superar los umbrales de atención, transferencias hacia cuentas auxiliares con justificaciones vagas, gastos clasificados bajo epígrafes genéricos que absorben cantidades que no corresponden a su categoría real. Esa tarde, cuando Rebeca salió a hacer un recado que según ella le llevaría aproximadamente 40 minutos, abrí el ordenador del despacho en casa con el acceso a las cuentas bancarias conjuntas. Teníamos 3. La cuenta corriente principal donde ingresábamos los dos nuestros salarios y de donde salían los gastos fijos del hogar. Una cuenta de ahorro abierta al principio del matrimonio, reservada para imprevistos mayores, y una tercera cuenta más pequeña que Rebeca gestionaba de forma autónoma para los gastos corrientes relacionados con la asesoría. Exporté los movimientos de los últimos 24 meses de las 3 cuentas en formato de tabla y los organicé en el mismo programa de hoja de cálculo que utilizaba en la delegación para el análisis de expedientes. La estructura tabular permite ordenar los datos por fecha, por importe y por destinatario de forma simultánea. Y esa visión cruzada es la que convierte el ruido de una contabilidad cotidiana en algo completamente legible para quien lleva décadas entrenando esa mirada. Tardé 42 minutos en tener el primer mapa. Lo que encontré no era espectacular en ninguno de sus elementos individuales. Eso era precisamente lo que lo hacía técnicamente competente y al mismo tiempo inequívoco para alguien de mi formación. En la cuenta de ahorro habían salido durante los últimos 22 meses un total de 19 transferencias hacia una cuenta con un IBAN que yo no reconocía. Los importes oscilaban entre 300 euros y 850 euros. Ninguno superaba los 900, que es el umbral informal por encima del cual ciertos movimientos empiezan a requerir justificación más explícita en el marco doméstico. El total acumulado de esas 19 operaciones ascendía a 9.740 euros. Por sí sola, cada transferencia tenía decenas de explicaciones posibles: un pago fraccionado a un proveedor, una compra mayor dividida en partes, un préstamo informal. Pero el patrón temporal era el que hablaba con más claridad que cualquier importe aislado. Las 19 transferencias se distribuían de forma extraordinariamente regular, aproximadamente una cada 5 o 6 semanas, sin coincidir nunca con los meses en que los gastos extraordinarios del hogar eran más elevados. No era el comportamiento de un pago funcional, era el comportamiento de una aportación periódica hacia algo que requería alimentación constante y discreta. Verifiqué el IBAN mediante el acceso profesional disponible desde la delegación. Era una cuenta personal a nombre de Rebeca Olmedo Sirvent, en una entidad completamente distinta a las que usábamos habitualmente. Una cuenta cuya existencia yo desconocía por completo. Me quedé mirando ese dato durante un tiempo considerable. Una cuenta personal de Rebeca en otra entidad, alimentada de forma periódica durante casi 2 años, con cantidades diseñadas para no atraer atención, extraídas siempre del fondo de ahorro compartido, que en teoría requería decisión conjunta para movimientos de cierta envergadura. El mecanismo era sencillo y eficaz: pequeñas extracciones regulares que individualmente resultaban invisibles y que colectivamente construían un fondo paralelo de crecimiento silencioso.
Era exactamente la estructura que había identificado en al menos 3 auditorías de empresas familiares a lo largo de mi carrera. El tipo de operativa que utiliza uno de los socios para crear una reserva personal sin que el otro lo detecte, con la paciencia de quien sabe que la clave no está en el importe unitario, sino en la constancia del conjunto sostenida en el tiempo. Amplié el análisis hacia los gastos clasificados bajo categorías genéricas en la cuenta corriente principal. Encontré cargos recurrentes de una empresa cuyos servicios yo no reconocía. 6 cargos distribuidos en 18 meses, todos entre 120 y 210 euros, registrados en el extracto bajo la descripción de servicios varios. Introduje el número de identificación fiscal en el registro mercantil y tardé menos de 2 minutos en encontrar lo que ya intuía. Era una sociedad unipersonal con actividad declarada en consultoría de imagen y comunicación, constituida 18 meses atrás, con domicilio fiscal en un despacho de servicios compartidos en Valencia, sin actividad verificable más allá del registro, sin presencia en ninguna base de datos de proveedores conocidos. El total acumulado entre las transferencias a la cuenta no declarada y los cargos a esa sociedad fantasma alcanzaba 11.490 euros a lo largo de 22 meses. 11.490 euros extraídos de forma metódica de un patrimonio construido conjuntamente durante casi 3 décadas. Cerré el ordenador cuando escuché las llaves en la cerradura. Guardé el archivo bajo un nombre técnico irreconocible dentro del disco duro y dejé la pantalla en la página de inicio del correo institucional, que era lo que cualquiera habría esperado ver si se hubiera asomado sin avisar. Rebeca entró con una bolsa del supermercado y me preguntó desde el pasillo si quería cenar pronto. «Cuando quieras», respondí con la voz de siempre. Me quedé inmóvil frente a la pantalla apagada unos segundos más antes de levantarme. Lo encontrado esa tarde no producía la misma sacudida que la carpeta de Valentín. Era un impacto diferente, más frío y más técnico, pero en cierta forma más definitivo que todo lo anterior. Porque si la infidelidad podía seguir perteneciendo, en algún rincón de la mente, al territorio de lo emocional y lo impredecible, esto era otra categoría completamente distinta. Esto era planificación, previsión meticulosa. Alguien que llevaba casi 2 años construyendo en silencio una salida mientras seguía sentada frente a mí cada noche en la misma mesa de siempre. Y eso cambiaba la naturaleza de todo lo que vendría después, incluidas las decisiones que yo todavía no había tomado, pero que, a partir de ese miércoles, eran inevitables. El informe definitivo de Valentín llegó un jueves por la tarde en el sobre cerrado que habíamos acordado, con el nombre ficticio del expediente escrito en la esquina superior izquierda con letra ordinaria de bolígrafo azul. La administrativa que distribuía la correspondencia interna lo dejó sobre mi mesa junto a 3 notificaciones de trámite sin ningún comentario, porque para ella era un documento de trabajo más entre decenas de documentos de trabajo que pasaban por esa delegación cada semana. Lo guardé en el cajón inferior del escritorio sin abrirlo hasta que el pasillo se vació a las 6:15 de la tarde y quedé solo en el despacho con la luz del flexo encendida y el edificio en ese silencio progresivo que produce el final de la jornada laboral cuando los últimos compañeros se marchan. Lo abrí entonces. Valentín había dividido el contenido en 3 secciones separadas por páginas de color distinto. La primera, con hoja blanca, era la continuación del registro de encuentros que ya conocía, ampliado ahora hacia atrás en el tiempo. La segunda, con hoja gris, contenía documentación de naturaleza distinta, registros, consultas notariales, movimientos formales. La tercera, con hoja amarilla, era un resumen de 2 páginas con las conclusiones del conjunto. Leí la primera sección con la misma metodología de siempre, sin saltar adelante, sin buscar el final antes de haber procesado el principio. Lo que encontré amplió el período de relación documentada de 7 meses a un total de 34 meses. 2 años y 10 meses de encuentros regulares, con variaciones de frecuencia según las circunstancias de cada período, pero sin ninguna interrupción verificable superior a 3 semanas consecutivas.
34 meses. Mientras leía ese número, hice el cálculo que cualquier persona en mi situación habría hecho de forma involuntaria. 34 meses atrás era diciembre de hacía casi 3 años. Un mes de diciembre que recordaba con una precisión que resultaba ahora completamente irónica, porque lo recordaba como un periodo especialmente tranquilo. Habíamos pasado las Navidades en casa de mi cuñada Amparo. Rodrigo había venido desde Valencia con una amiga que nos presentó por primera vez. Rebeca había cocinado el postre de almendras que llevaba años haciendo para esas fechas y que a todos les gustaba especialmente. Una imagen de familia completamente ordinaria, con la mesa puesta y la conversación amable, y el tipo de calma doméstica que uno confunde con estabilidad porque no tiene ningún motivo visible para buscar otra explicación. En algún punto de ese mismo diciembre, según la documentación de Valentín, Rebeca y Óscar Ferrer habían retomado o iniciado una relación que a partir de ese momento no se interrumpiría. Pasé a la segunda sección, la de hoja gris. Lo que contenía era de naturaleza diferente y producía un efecto también diferente. No era documentación de encuentros personales, sino de movimientos formales. Valentín había encontrado, mediante consultas a registros públicos accesibles, que 6 meses atrás Rebeca había solicitado información notarial sobre las condiciones de disolución de la sociedad de gananciales en un caso de separación matrimonial. La consulta se había realizado a través de un notario de un municipio distinto al nuestro, lo que Valentín interpretaba, con fundamento razonable, como una precaución deliberada para evitar que la gestión fuera visible en el entorno habitual. Además de eso, Óscar Ferrer había constituido 4 meses atrás una nueva sociedad limitada con objeto social en gestión patrimonial y arrendamiento de inmuebles. La sociedad tenía 2 socios fundadores, él mismo con un 60% de participación y una persona física identificada con un nombre que yo no reconocí de inmediato. Valentín había añadido a mano con un círculo rojo una nota al margen. Ese nombre correspondía a la hermana de Óscar Ferrer, una fórmula habitual para incorporar a un familiar directo como socio nominal mientras se mantiene la titularidad real en quien toma las decisiones. El objeto de esa sociedad y su estructura de capital tenían una coherencia que resultaba difícil de atribuir a la casualidad cuando se colocaba junto al resto de la documentación disponible. Era el tipo de vehículo jurídico que se constituye cuando alguien está planificando la gestión de un patrimonio que todavía no tiene en su poder, pero que espera tener en un horizonte temporal definido. Cerré la segunda sección y dejé la hoja gris sobre la mesa. No abrí la tercera de inmediato. Me recliné en la silla y me quedé mirando la pared del fondo del despacho durante un tiempo que no medí con precisión, pero que fue suficientemente largo como para que la calefacción central del edificio se apagara con el clic habitual de las 7:30, y el aire del despacho empezara a enfriarse de forma gradual. Había un pensamiento que no había conseguido formular con claridad hasta ese momento, y que esa noche, solo en ese despacho con la luz del flexo como único punto luminoso, se articuló por fin con una precisión que no admitía evasión. No era únicamente que Rebeca hubiera mantenido una relación paralela durante casi 3 años, era que en algún punto de esos 3 años había tomado la decisión consciente de construir una salida planificada, y que esa planificación incluía el patrimonio que los dos habíamos levantado juntos durante casi 3 décadas como uno de sus elementos disponibles. 27 años de trabajo conjunto, de hipotecas pagadas, de decisiones económicas tomadas en común con la lógica de quien construye para el largo plazo, reducidos a una variable dentro de un plan de transición que no me incluía a mí en ningún papel activo, excepto como origen de los recursos. Esa noche no fui directo a casa. Aparqué en una calle lateral a 3 manzanas del edificio y me quedé en el coche con el motor apagado y el frío entrando poco a poco por las ventanillas. La ciudad seguía funcionando con total indiferencia afuera. Pasos en la acera, un autobús que pasó con las ventanas iluminadas, el sonido lejano de una conversación entre 2 personas que dobló la esquina y se perdió. Me permití por primera vez desde que todo aquello había comenzado
formularme la pregunta que había estado evitando con cuidado deliberado durante semanas. Si décadas enteras de esfuerzo sostenido, de renuncias acumuladas, de una lealtad que en ningún momento había considerado cuestionable, podían terminar siendo simplemente el sustrato económico del plan de vida de otra persona, entonces, ¿qué significaba exactamente lo que había construido? No encontré respuesta esa noche. No la busqué con demasiada insistencia, porque intuía que no era el momento correcto para ese tipo de preguntas. Pero la formulé, la sostuve durante varios minutos sin apartar la mirada, y después la guardé en el mismo lugar donde guardaba todo lo que todavía no estaba listo para resolver. Llegué a casa pasadas las 9. Rebeca estaba leyendo en el sofá con las piernas recogidas bajo el cuerpo, exactamente como llevaba haciéndolo desde los primeros años del matrimonio. Me preguntó si había cenado algo. Le dije que sí, que había picado algo en la delegación con un compañero antes de salir. Ella asintió y volvió a su libro. Al día siguiente, a las 11, Primitivo dejó su taza sobre el plato de la barra con el mismo gesto pausado de siempre y habló sin preámbulos. «No sé lo que estás cargando», dijo, «pero te veo hace días con ese tipo de quietud que no es tranquilidad. Esa quietud la reconozco porque la viví». No respondí. «Solo te digo una cosa», continuó con la voz baja y sin ningún énfasis innecesario. «Cuando yo estuve donde tú estás, lo peor que hice fue paralizarme demasiado tiempo preguntándome si valía la pena. Claro que vale la pena. La pregunta correcta es ¿cómo? No si». Tomó su café. Cambió el tema. Pero esas dos frases hicieron algo que ningún razonamiento propio había conseguido hacer en días. Cortaron el hilo del pensamiento circular que me había mantenido en ese coche con el motor apagado la noche anterior y devolvieron el foco a lo único que realmente importaba en ese momento. No era el momento de preguntas existenciales, era el momento de terminar de construir lo que había empezado. Esa tarde, al volver al despacho, abrí la tercera sección del informe de Valentín, la hoja amarilla. El resumen de 2 páginas con las conclusiones del conjunto. Lo que encontré en la última línea del documento era una anotación breve que Valentín había añadido aparentemente como dato secundario, casi al margen, pero que en realidad cambiaba retroactivamente el significado de todo lo demás. Y esa anotación tenía que ver con Rodrigo. La anotación de Valentín en la última línea del informe era técnicamente escueta, como todo lo que escribía. Había localizado mediante un registro de comunicaciones indirectas que no detalló en el documento, pero sobre el que me informaría en persona, si lo consideraba necesario. Que Rodrigo Tejada había mantenido al menos 2 conversaciones telefónicas con Óscar Ferrer en los 4 meses anteriores al cumpleaños. No eran llamadas casuales entre desconocidos que intercambian números por cortesía social. Eran contactos iniciados desde el número de Rodrigo hacia el de Óscar, en horarios de tarde entre semana, con duraciones de entre 8 y 17 minutos. Mi hijo conocía a Óscar Ferrer con suficiente familiaridad como para tenerlo guardado en su teléfono y llamarle directamente. Guardé el informe completo en el mismo archivo cifrado del ordenador del despacho, apagué el flexo y salí del edificio por la puerta lateral que daba a la calle de atrás, que usaba habitualmente cuando quería llegar al aparcamiento sin cruzar la entrada principal. El aire de la noche tenía esa densidad específica del otoño avanzado que en Castellón se siente diferente al de otras ciudades, más salino y más directo, como si el mar que no se ve desde el centro de la ciudad enviara de todas formas su presencia a través de la temperatura. Conduje a casa en silencio sin encender la radio, que era algo que no recordaba haber hecho en años, porque normalmente prefería el acompañamiento sonoro de cualquier emisora antes que el silencio del coche. Esa noche, el silencio era lo único que tenía sentido. Había llegado el momento de pasar de la fase de documentación a la fase de acción, y eso significaba que las siguientes semanas iban a requerir un nivel de precisión y de control que no admitiría ningún margen de error. No porque la situación fuera técnicamente complicada. 31 años de carrera me habían dado un conocimiento suficientemente sólido de los procedimientos legales relacionados con la disolución patrimonial
como para entender exactamente qué era posible, qué era legítimo y qué era irreversible una vez ejecutado. Lo que no admitiría margen de error era la necesidad de que todo aquello ocurriera sin que Rebeca lo detectara antes de que el conjunto estuviera completamente listo. Llamé a Consuelo Alberola Vives al día siguiente. Consuelo tenía 55 años y llevaba más de 2 décadas ejerciendo como abogada especializada en derecho de familia y patrimonio en un despacho de 3 socias que funcionaba en el mismo edificio de oficinas desde hacía 15 años. La conocía de una gestión completamente distinta realizada años atrás, cuando había necesitado asesoramiento legal para regularizar la titularidad de un local comercial heredado de mi padre. Era una profesional de criterio sólido, absolutamente discreta y con una forma de exponer las opciones disponibles que nunca incluía dramatismo innecesario ni simplificaciones que pudieran crear falsas expectativas. La reunión fue en su despacho un lunes a las 5 de la tarde, fuera del horario habitual de la delegación, con el tiempo suficiente para llegar sin prisa desde el trabajo. Le presenté la situación con la misma economía de lenguajes que utilizaba en las reuniones profesionales, los hechos relevantes, la documentación disponible, las dimensiones económicas identificadas y el objetivo concreto que buscaba conseguir. Consuelo escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un cuaderno de tapa dura con letra pequeña y ordenada. Cuando terminé, tardó varios segundos antes de responder, que era un hábito suyo que yo recordaba de la vez anterior y que siempre producía la misma impresión, la de alguien que procesa la información con suficiente rigor como para no contestar hasta haber terminado de hacerlo. Lo primero que vamos a hacer, dijo, es establecer con precisión qué bienes pertenecen exclusivamente a la sociedad de gananciales, cuáles tienen carácter privativo y cuáles presentan una titularidad que podría ser objeto de disputa en un proceso de separación. Hizo una pausa. Una vez tengamos ese mapa completo, veremos qué movimientos son posibles dentro del marco legal para proteger su posición antes de iniciar cualquier procedimiento formal. Le entregué una copia del análisis contable que había elaborado por mi cuenta. Lo revisó durante varios minutos con atención visible. Esto está muy bien documentado, dijo sin ningún comentario adicional sobre la naturaleza del trabajo. Eso también era parte de su forma de operar. No gastaba energía en valoraciones que no aportaban nada al problema concreto. Durante las 3 semanas siguientes, Consuelo y yo trabajamos en sesiones regulares de tarde, que yo justificaba en casa como reuniones de cierre de expedientes con vencimiento próximo. Una explicación completamente plausible en un trabajo como el mío, donde los plazos fiscales imponían su propia lógica de calendario. Reorganizamos la estructura de titularidad de los activos privativos que me correspondían por herencia directa. Actualizamos la documentación de varios bienes que habían permanecido con una titularidad imprecisa por simple inercia administrativa durante años, y Consuelo inició los trámites preliminares necesarios para tener preparado el procedimiento cuando llegara el momento de activarlo. Todo eso ocurría en paralelo a una vida doméstica completamente normal. Las cenas habituales, las conversaciones de sobremesa sobre cosas cotidianas, los fines de semana con la rutina de siempre. Era un ejercicio de disociación que no me resultaba ajeno porque lleva un componente técnico que en cierta forma se parece al trabajo de campo de una auditoría en curso. Mantener el comportamiento externo estable mientras internamente se construye una estructura diferente con cada dato nuevo que llega. Pero hubo una tarde de un miércoles, aproximadamente 10 días antes de que la fase de preparación estuviera completamente cerrada, en que el equilibrio estuvo a punto de romperse. Llegué a casa antes de lo habitual, porque una reunión se canceló a primera hora de la tarde. Entré sin hacer ruido especial, dejé el abrigo en el perchero del pasillo y fui directamente al despacho para recoger un documento que necesitaba revisar esa noche. Sobre la mesa, junto al teclado del ordenador, había una carpeta de cartón beige que yo recordaba claramente haber guardado en el cajón inferior antes de salir por la mañana. Me quedé inmóvil durante 2 o 3 segundos. Era una carpeta con documentación bancaria.
no la que contenía el análisis comprometido, sino una más antigua con estados de cuenta del año anterior que había estado revisando la semana anterior. Sin nada especialmente revelador en su contenido individual, pero suficientemente fuera de lugar para producir un problema si alguien la había abierto y leído con atención. Rebeca entró en el despacho 30 segundos después, con una taza en cada mano. «Te hice un café», dijo. Oí la puerta. La miré con la expresión más neutra que tenía disponible. «Gracias». Depositó la taza sobre la esquina libre de la mesa y señaló la carpeta con un gesto casual. Estaba en el suelo, al lado de la silla. Se debió caer. La puse encima para que no se manchara. La recogí sin cambiar el ritmo de ningún movimiento. «Bien, gracias». Ella se quedó un momento en el umbral, con su propia taza entre las manos, mirando el despacho con esa expresión vaga de quien está en un sitio sin tener una razón concreta para estar en él. Después se marchó hacia el salón sin añadir nada más. Me senté. Abrí la carpeta. El contenido estaba exactamente en el mismo orden en que lo había dejado. No había señales visibles de que nadie la hubiera revisado con atención. Era imposible saber con certeza si la explicación era la que Rebeca había dado o si había habido algún tipo de revisión que yo no podía detectar a simple vista. Lo que sí era verificable era que mi comportamiento externo en esos 30 segundos había sido el correcto. No había habido ninguna variación en la voz, ningún gesto que no correspondiera a la situación descrita. Eso no era mérito especial. Era el resultado acumulado de décadas de trabajo en entornos donde la compostura profesional es un requisito funcional y no una elección circunstancial. Esa misma semana, un viernes por la noche, sonó el teléfono mientras Rebeca estaba en la cocina. Era Rodrigo, que llamaba con la ligereza habitual de sus llamadas semanales. Hablamos de su trabajo, de un viaje que estaba planeando para enero con unos amigos, de cosas sin importancia específica. Al final de la conversación, sin ningún cambio de tono que lo anunciara, dijo: «Por cierto, ¿qué tal estuvo tu cumpleaños? Mamá me dijo que fue bien». «Estuvo bien», respondí. «Óscar es un tipo simpático, ¿verdad?». Lo dijo con total naturalidad, como quien menciona a alguien que forma parte del paisaje habitual desde hace tiempo. Lo conoce desde hace años. Me alegra que pudiera saludarle. Respondí con un monosílabo neutro y cambié el tema hacia el viaje de enero. Colgué 3 minutos después. Me quedé sentado con el teléfono en la mano durante un momento. Lo concreto no era que Rodrigo hubiera mencionado a Óscar Ferrer con esa naturalidad. Lo concreto era la frase exacta que había usado. Lo conoce desde hace años, no desde siempre, no de cuando éramos jóvenes, no de antes de que yo apareciera. Desde hace años, tiempo presente y reciente, calibrado sin querer con la precisión de quien tiene una referencia temporal concreta que no llegó a disimular. Mi hijo no solo sabía quién era Óscar Ferrer, sabía con qué frecuencia formaba parte de la vida de su madre. Y había decidido, conscientemente, que esa información no era algo que su padre necesitara tener. Esa noche, antes de dormir, hice el balance de lo que quedaba por cerrar. 4 días más de trabajo con Consuelo para terminar los últimos trámites de reorganización patrimonial, la verificación final de la documentación probatoria completa y la fecha concreta del procedimiento formal. La trampa llevaba semanas construyéndose en silencio. Estaba a punto de cerrarse. Los últimos trámites con Consuelo Alberola quedaron cerrados un martes de noviembre con una precisión que ella misma calificó de inusual en ese tipo de procesos. Normalmente, me explicó mientras firmábamos los últimos documentos en su despacho, los procedimientos de reorganización patrimonial previos a una separación se alargaban por imprevistos administrativos, titularidades mal documentadas o simplemente por la dificultad de localizar registros de bienes adquiridos décadas atrás. En este caso, no había habido ninguno de esos problemas. Atribuyó esa fluidez a la calidad de la documentación que yo había aportado desde el principio. No le aclaré que 31 años auditando patrimonios ajenos te enseñan a mantener el propio, en un orden que en su momento parece excesivo y que en circunstancias como esta resulta ser exactamente lo necesario.
Esa misma tarde, al salir del despacho de Consuelo, llamé a Valentín. Necesitaba confirmar un último punto antes de dar por cerrada la fase de preparación. Si había algún elemento adicional en el expediente que yo todavía no conociera y que pudiera alterar el desarrollo del procedimiento formal una vez iniciado. Era una precaución profesional. En una auditoría, abrir un expediente ante instancias superiores con información incompleta es peor que esperar. El momento del confronto no se puede deshacer una vez ejecutado. Valentín me dijo que tenía algo, que prefería contármelo en persona. Quedamos al día siguiente, miércoles, a las 6 de la tarde. Esta vez eligió un bar diferente al habitual, más alejado del centro, en un barrio tranquilo con poca circulación a esa hora. Lo encontré sentado al fondo con 2 cafés ya servidos sobre la mesa, lo que significaba que había llegado con suficiente antelación como para haberlos pedido con tiempo. Ese detalle me dijo, antes de sentarme, que lo que iba a contarme requería que la conversación empezara sin preámbulos. Puse el abrigo en el respaldo de la silla y me senté frente a él. Lo que encontré, comenzó, con la misma neutralidad de siempre, cambia la cronología de forma significativa. Colocó sobre la mesa una hoja doblada por la mitad. La relación entre su esposa y Óscar Ferrer no empezó hace 34 meses. La miré sin tocarla todavía. Empezó hace 4 años y 3 meses. El café que tenía delante desprendía vapor en una columna fina y recta que el aire quieto del bar no perturbaba. Lo observé durante un segundo antes de responder. 4 años y 3 meses, repetí, con una interrupción de aproximadamente 4 meses en el primer año, probablemente por una crisis entre ellos, y reanudación posterior sin interrupciones verificables desde entonces. Señaló la hoja. Está todo ahí. La desplegué. Era una línea cronológica dibujada a mano con fechas y anotaciones breves. El punto de inicio correspondía a un mes concreto de hacía 4 años y 3 meses. Un mes que yo no tardé más de 3 segundos en ubicar en mi memoria con una precisión involuntaria e inmediata. Era el mes en que yo había recibido un reconocimiento formal en la delegación por la resolución de un expediente complejo de gran envergadura que había requerido varios meses de trabajo intensivo. Había llegado a casa ese día con una botella de vino que Rebeca había abierto en la cena, mientras decía que estaba orgullosa de mí. 4 años y 3 meses. «Hay algo más», dijo Valentín. Aparté la hoja y lo miré. Rodrigo lo sabe desde hace al menos 18 meses. Esta vez su voz no varió en absoluto, pero la frase aterrizó sobre la mesa con un peso diferente al de cualquier dato anterior. No lo inferido, lo documentado. Hay un registro de una conversación entre Rodrigo y su madre, obtenida de forma indirecta, en la que ella le confirmó la situación con una claridad que no deja margen de interpretación. 18 meses. Mi hijo llevaba 18 meses sabiendo que su madre mantenía una relación paralela con otro hombre. 18 meses en los que había llamado por teléfono cada semana. Había venido a cenar en fechas señaladas, había hablado conmigo de su trabajo y de sus planes y de cosas completamente cotidianas. 18 meses en los que había elegido, de forma activa y sostenida, que esa información no llegaría a mí. Y 4 semanas atrás, había ayudado a organizar una fiesta de cumpleaños en la que Óscar Ferrer estaba presente, y había estado de pie junto a ellos dos con los brazos cruzados y una sonrisa completamente abierta mientras yo entraba por la puerta. Doblé la hoja con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Pagué los 2 cafés sin que Valentín lo pidiera. Era lo menos que podía hacer. Salí a la calle con la misma compostura de siempre. Caminé hasta el coche. Abrí la puerta, entré y la cerré. El frío de noviembre había reemplazado definitivamente al de octubre, más seco y más cortante, sin la humedad relativa que suaviza el de los meses anteriores. Lo que ocurrió entonces no fue ninguna de las cosas que habría ocurrido si aquello hubiera pasado semanas atrás, cuando todo todavía era demasiado reciente para poder sostenerse con distancia. No fue rabia, que es la emoción que produce la traición cuando uno todavía cree que puede revertirla.
fue algo más definitivo y más silencioso: la comprensión física y completa de que las dos personas en quienes más había confiado durante décadas habían tomado decisiones conscientes y repetidas que me excluían de su consideración de una forma que no admitía reinterpretación benévola. No hice ningún intento de contenerlo esa vez. Me quedé sentado en el coche durante un tiempo que no me di, con las manos sobre el volante sin encender el motor, y dejé que eso tuviera el espacio que necesitaba tener sin pedirle que se apresurara ni que se redujera a algo más manejable. Era la tercera vez que el mecanismo cedía desde que todo aquello había comenzado, pero era diferente a las anteriores. No era la grieta brusca del lunes en el baño de la delegación, ni la pregunta existencial de la noche del aparcamiento. Era algo más tranquilo y más hondo, como cuando el agua de un río después de llover durante días no desborda con violencia, sino que sube de forma lenta y constante hasta cubrir lo que estaba por encima de ella. Pensé en Rodrigo a los 13 años, preguntándole a su madre si su padre dormía en casa. En las Navidades de 4 años atrás, con la mesa puesta y el postre de almendras y la botella de vino abierta, mientras Rebeca decía que estaba orgullosa. En las llamadas semanales de los últimos 18 meses, con esa ligereza sostenida de quien habla desde la comodidad de una decisión ya tomada y normalizada, me permití sentir todo eso sin atajarlo. Después encendí el motor. Al día siguiente, a la hora del café, Primitivo dejó su taza a un lado y me miró con esa atención directa que no requería elaboración verbal. «Ya está», dije. «Solo eso». Tardó un momento en responder. «¿Listo para lo que sigue?». Asentí. «Entonces ya no hay nada más que pensar». Su voz era completamente firme. No era ánimo en el sentido convencional de la palabra, ni tampoco una simplificación de lo que había ocurrido. Era el reconocimiento preciso de alguien que había recorrido ese mismo terreno años atrás y sabía que hay un punto exacto en el proceso donde el análisis ha terminado y lo único que queda es ejecutar lo que ya se ha decidido. «Cuando yo llegué a ese punto», continuó, «fue cuando paré de perder el tiempo y empecé a recuperarlo». No añadió nada más. Pidió otro café y habló del informe de cierre de trimestre que ambos teníamos pendiente de entregar esa semana. Esa tarde, desde el despacho de la delegación, envié a Consuelo un mensaje breve con una sola línea. Estaba preparado para fijar la fecha. Consuelo respondió en menos de 20 minutos. Propuso el jueves de la semana siguiente para la primera reunión formal con todas las partes presentes. Su despacho. A las 5 de la tarde. Confirmé sin dudarlo. La trampa que llevaba semanas construyéndose en silencio, ladrillo a ladrillo, con la misma metodología paciente y estructurada que le había dedicado a cada expediente importante de mi carrera, estaba completamente cerrada. Cada prueba estaba documentada, verificada y organizada en el orden correcto. Cada movimiento patrimonial estaba consolidado dentro del marco legal con la solidez suficiente para resistir cualquier impugnación. Cada dato que Valentín había reunido estaba disponible en el formato adecuado para ser presentado con la claridad que el momento iba a requerir. Rebeca seguía en casa esa noche, leyendo en el sofá con las piernas recogidas, sin saber que el jueves siguiente todo aquello terminaría de la única forma que podía terminar cuando alguien decide, durante 4 años y 3 meses, que la confianza de otra persona es un recurso disponible para sus propios propósitos. Y Rodrigo estaba en Valencia sin saber que yo sabía exactamente lo que él había sabido durante 18 meses y había decidido guardar. Ambos iban a descubrirlo muy pronto. El jueves llegó con ese tipo de claridad atmosférica que tiene noviembre en algunos días concretos. Cielo completamente despejado, frío seco y luz baja que alarga las sombras desde primera hora de la mañana. Salí de casa a las 8 menos cuarto como cada día, con el mismo abrigo y la misma cartera. Respondí al buenos días de Rebeca desde la cocina con la normalidad de siempre y cerré la puerta del piso con el mismo clic de todos los días. No sabía que era la última mañana ordinaria que íbamos a compartir, o quizás sí lo sabía, simplemente no lo nombré. La jornada en la delegación transcurrió con una lentitud particular
que no tenía nada que ver con la carga de trabajo del día, sino con esa cualidad específica del tiempo, cuando uno espera algo que ya no puede detenerse. Revisé 3 expedientes, firmé 2 informes de cierre y respondí correos con la concentración suficiente para que el resultado fuera técnicamente correcto. A las 4:45, recogí la carpeta que había preparado la noche anterior, cogí el abrigo del perchero y le dije a la administrativa del pasillo que tenía una reunión externa y que volvería al día siguiente. Llegué al despacho de Consuelo con 12 minutos de antelación. Ella estaba ya en la sala de reuniones con 2 botellas de agua sobre la mesa y una carpeta cerrada frente a su silla. Me recibió con un apretón de manos breve y me señaló la silla de enfrente sin ningún comentario adicional sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Ese silencio preparatorio era exactamente lo que necesitaba. Rebeca llegó a las 5:03. Había venido sola, que era lo que Consuelo le había indicado en la comunicación formal que le había enviado 4 días antes, notificándole la reunión bajo el epígrafe de una revisión de documentación patrimonial conjunta pendiente de trámite. Una formulación suficientemente vaga para no generar alarma anticipada y suficientemente formal para que no pudiera ignorarla. Llevaba el abrigo gris que usaba para las gestiones importantes, el bolso de piel marrón de siempre, y entró en la sala con esa expresión de ligera cautela que produce no saber exactamente para qué te han convocado en un despacho de abogados. Me vio sentado al otro lado de la mesa. Su expresión cambió de forma casi imperceptible, una contracción mínima alrededor de los ojos que duró menos de un segundo antes de que la normalidad volviera a ocupar su lugar. Se sentó. Dejó el bolso sobre la silla de al lado. Miró a Consuelo con una pregunta implícita que no llegó a formular en voz alta. Consuelo abrió la carpeta. «Señora Olmedo», comenzó con la misma calma profesional de siempre. «Esta reunión tiene como objeto informarle formalmente del inicio de un procedimiento de separación matrimonial por parte de su esposo, el señor Augusto Tejada Crespo, con solicitud de disolución de la sociedad de gananciales y liquidación del patrimonio conjunto». Deslizó una copia del documento hacia el lado de Rebeca. «Tiene usted derecho a revisarlo con su propio asesor legal antes de firmar cualquier cosa. Lo que hoy se presenta es únicamente la notificación formal del inicio del proceso». Rebeca no tocó el documento. Me miró directamente. «¿De qué estás hablando?». Mantuve la mirada sin ninguna variación en la expresión. «De lo que llevas 4 años y 3 meses sabiendo que iba a ocurrir en algún momento». El silencio que siguió duró varios segundos. Consuelo no intervino. «Eso es una acusación sin fundamento», dijo Rebeca. Su voz era firme, pero tenía en el borde una tensión que yo conocía mejor que ella misma. La misma tensión que aparecía cuando algo la cogía sin la preparación que había calculado tener. Abrí la carpeta que había traído y coloqué sobre la mesa la primera hoja del informe de Valentín, con las 16 fechas en columna. 16 encuentros documentados entre el 4 de febrero y el 18 de septiembre de este año. Coloqué la segunda hoja junto a la primera. 34 meses ampliados en la segunda fase de investigación. Y la tercera. 4 años y 3 meses en el registro cronológico completo, con una interrupción de 4 meses en el primer año, verificada de forma independiente. Rebeca miró las hojas. Algo en su postura cambió de forma gradual pero visible, como cuando una estructura que ha estado sosteniendo una carga durante demasiado tiempo empieza a ceder por la base. «Eso no prueba nada», dijo. Pero la firmeza de antes ya no estaba en la misma proporción. «No he terminado». Saqué el análisis contable. 9.740 euros transferidos en 19 operaciones a una cuenta personal a tu nombre en una entidad que yo desconocía, más 1.750 euros en cargos a una sociedad sin actividad real que apareciste como cliente en 18 meses. Lo dejé frente a ella. 11.490 euros en total, extraídos del patrimonio conjunto de forma sistemática y deliberada durante casi 2 años. Rebeca apartó la vista de los documentos, la dirigió hacia la ventana de la sala,
donde la luz baja de noviembre dejaba un rectángulo de claridad fría sobre la pared lateral. Reconocí ese gesto. Era el mismo que hacía cuando necesitaba tiempo para reorganizar lo que iba a decir a continuación, un hábito tan antiguo que había dejado de notarlo hacía muchos años. Augusto empezó con ese tono que reservaba para las conversaciones que intentaban reconducirse hacia el terreno emocional, donde las cifras y los documentos pierden su autoridad y las palabras pueden funcionar de forma diferente. «Hay algo más», dije sin elevar la voz. Coloqué la última hoja sobre la mesa, que era la que contenía la anotación sobre la consulta notarial realizada 6 meses atrás, sobre condiciones de disolución matrimonial, con el nombre del notario y la fecha exacta de la gestión. La miró. Esta vez no dijo nada. El silencio que siguió tenía una textura completamente distinta a todos los anteriores. Era el silencio de alguien que ha calculado durante años las posibles respuestas a un número determinado de situaciones y descubre que la situación real ha superado con holgura todos los escenarios que había contemplado. «Tengo todo documentado», dije. «Cada encuentro, cada transferencia, cada movimiento formal. No hay ninguna versión de esta conversación en la que esa documentación deje de existir». Rebeca tardó un tiempo considerable antes de volver a hablar. ¿Cuándo lo hizo? Su voz había perdido todos los registros anteriores y tenía una llaneza directa que en otras circunstancias habría resultado difícil de escuchar. No quería que terminara así. «Lo sé», respondí. Y era verdad. Eso no hacía diferente ninguna de las decisiones que había tomado durante 4 años y 3 meses. Pero era verdad. Consuelo intervino en ese momento con precisión profesional para explicar los pasos del procedimiento, los plazos legales, los derechos de ambas partes y la recomendación de que Rebeca contactara con su propio abogado antes de la siguiente reunión formal. Rebeca escuchó con la mirada baja y firmó el acuse de recibo de la notificación sin comentario adicional. Se marchó a las 6:15. Me quedé 10 minutos más con Consuelo, revisando los próximos pasos del proceso. Después salí al aparcamiento, guardé la carpeta en el maletero y marqué el número de Rodrigo. Descolgó al tercer tono con su tono habitual. «Hola, papá. ¿Todo bien? Necesito que sepas algo», dije. Sin preámbulos, sin modificar la voz para suavizar lo que venía. «Esta tarde he iniciado formalmente el proceso de separación de tu madre. Tienes todo el derecho a apoyarla en lo que necesite. Eso es asunto tuyo». Hubo una pausa. «Papá, yo sé que llevabas 18 meses sabiendo lo que ocurría». No había rabia en esas palabras. Era simplemente la información relevante, expuesta con la misma claridad con que había expuesto todo lo demás esa tarde. «No voy a discutir eso contigo, ni hoy, ni en ningún otro momento. Solo quiero que entiendas con la misma claridad que el apoyo económico que hasta ahora has recibido de mi parte queda suspendido de forma indefinida a partir de hoy. No como castigo, como consecuencia directa de una elección que tomaste durante 1 año y medio. Silencio al otro lado. El piso de Valencia cuyo alquiler he estado pagando parcialmente quedará a tu cargo íntegramente desde el próximo mes. El seguro médico privado que tenías a través de mi póliza se cancela al cierre del período en curso. Cualquier otro compromiso económico que existiera entre nosotros queda disuelto en los mismos términos». Hice una pausa. «Tienes 26 años y un trabajo. Eres perfectamente capaz de sostenerte. No puedes hacer eso». Su voz había perdido la ligereza de los primeros segundos. «Ya está hecho». No añadí nada más. No había nada más que añadir. Colgué. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y me quedé un momento de pie junto al coche con las llaves en la mano, bajo ese cielo limpio de noviembre que había acompañado el día desde primera hora. El aparcamiento estaba casi vacío a esa hora. Había un gato gris durmiendo en el capó de un coche a 3 plazas de distancia, completamente ajeno a todo, con esa paz específica de los animales que no tienen ningún asunto pendiente con nadie. Lo observé durante varios segundos. Después, entré en el coche y encendí el motor. El proceso de separación tardó 7 meses en completarse desde aquella tarde de noviembre
hasta la resolución judicial definitiva. 7 meses que transcurrieron con una burocracia precisa y sin dramatismo visible, porque cuando ambas partes tienen documentación sólida y representación legal competente, el proceso funciona con la lógica fría de cualquier trámite administrativo: plazos, formularios, comparecencias, resoluciones. La emoción se queda fuera de los juzgados o aprende a comportarse con una contención que el entorno no permite ignorar. Rebeca no impugnó ninguno de los puntos centrales de la documentación presentada. Su abogado intentó cuestionar la metodología de obtención de algunas de las pruebas reunidas por Valentín. Consuelo respondió a cada objeción con la misma calma metódica de siempre, respaldada por un expediente que no tenía fisuras accesibles desde el ángulo que él intentó explorar. El juez archivó las objeciones en la segunda comparecencia sin mayor elaboración. La liquidación de la sociedad de gananciales se resolvió conforme al régimen legal aplicable. Los 11.490 euros extraídos de forma irregular de las cuentas conjuntas fueron reconocidos en el acuerdo final como deuda unilateral de Rebeca frente al patrimonio común, descontados de su parte proporcional en la liquidación. La cuenta oculta en la otra entidad fue incorporada al inventario de bienes a distribuir desde el momento en que quedó documentada su existencia. Rebeca recibió exactamente lo que le correspondía por ley, ni más ni menos. No hubo ningún movimiento de mi parte orientado a privarla de lo que era legítimamente suyo. Lo que no ocurrió fue que se llevara lo que no le pertenecía, que era el único objetivo concreto que había perseguido desde el principio de todo esto. Se mudó 3 semanas después de la resolución. No estuvo presente cuando retiró sus pertenencias del piso. Lo hizo un miércoles por la tarde con ayuda de su hermana mientras yo estaba en la delegación. Un acuerdo tácito al que habíamos llegado sin necesidad de negociarlo explícitamente. Cuando llegué a casa esa noche, la mitad de los espacios que habían estado ocupados durante casi 3 décadas estaban vacíos con esa ausencia específica que tienen las superficies que han sostenido objetos durante años y de repente no sostienen nada. Me senté en el sofá del salón con el abrigo todavía puesto durante un tiempo largo. No encendí la televisión ni la radio. Solo estuve allí con ese silencio nuevo que tenía una densidad distinta al de antes, porque antes el silencio coexistía con la presencia de alguien en la habitación contigua, y ahora era simplemente el silencio de un piso que contenía a una sola persona. No voy a decir que fue fácil. Sería una falsificación tan grave como cualquiera de las que me había pasado meses documentando. Fue exactamente lo que es: el final de una parte de la vida que había ocupado casi 30 años y que, independientemente de todo lo que había ocurrido dentro de ella, había sido durante la mayor parte de ese tiempo la estructura central sobre la que funcionaba todo lo demás. Ese tipo de ausencia no se resuelve con justicia. La justicia y el dolor son cosas distintas que coexisten sin cancelarse mutuamente, y quien diga que una borra la otra, o no ha vivido lo suficiente, o prefiere una versión más ordenada de la realidad de la que esta situación permite. Con Rodrigo no hubo conversación posterior a la llamada de noviembre. Intentó contactarme 2 veces en los meses siguientes, una vez por mensaje escrito, breve y sin demasiada elaboración, y una vez por llamada que dejé sin responder. No porque hubiera decidido que el silencio era la respuesta definitiva de forma permanente, sino porque todavía no había llegado el momento en que tuviera algo útil que decirle que no fuera una repetición de lo que ya había dicho con suficiente claridad aquella noche en el aparcamiento. Las consecuencias de sus decisiones eran ahora completamente suyas. El alquiler del piso de Valencia, el seguro, los gastos que durante años habían funcionado como un complemento silencioso de su independencia. Todo eso había pasado a ser su responsabilidad exclusiva. No lo había arruinado. Tenía trabajo, tenía 26 años, tenía la capacidad para sostenerse sin ayuda externa. Lo que ya no tenía era la comodidad de saber que detrás había alguien que absorbía lo que él prefería no gestionar. Eso era exactamente lo que había buscado que comprendiera. Hay algo que he pensado muchas veces desde que todo aquello terminó,
y que merece decirse con honestidad, aunque no resulte especialmente cómodo de formular. No me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé desde aquella noche de octubre, ni de haber llamado a Valentín, ni de haber examinado las cuentas con el mismo rigor que aplico en mi trabajo, ni de haber dedicado semanas junto a Consuelo a proteger lo que era legítimamente mío antes de que desapareciera por una vía que no habría podido controlar después. Me arrepiento de cosas anteriores, de haber trabajado en exceso durante demasiados años sin entender que la presencia no es opcional cuando se tiene una familia, de haber confundido la responsabilidad económica con la totalidad de lo que un hombre debe aportar en un hogar, de haber normalizado una distancia emocional que en su momento me resultaba cómoda y que en perspectiva fue un error sostenido más tiempo del que debería. Esos arrepentimientos son legítimos y los asumo sin exceso de dramatismo ni autoabsolución fácil. Forman parte del cuadro completo, igual que todo lo demás. Pero lo que Rebeca eligió no fue consecuencia de mis errores. Fue una decisión propia, tomada con plena conciencia y sostenida con planificación activa durante 4 años. Y lo que Rodrigo eligió no fue una omisión inconsciente. Fue la determinación deliberada de un adulto que calculó que las consecuencias de esa elección serían manejables o inexistentes. Ambos se equivocaron en ese cálculo. Primitivo me preguntó un día, meses después de que todo estuviera resuelto, cómo estaba en términos reales, no con cortesía social, con la atención directa de quien formula una pregunta, porque quiere la respuesta verdadera. Le dije que estaba bien. Y era cierto, con todas las capas que tiene esa palabra cuando la pronuncia alguien que ha atravesado algo de este peso y no quiere ni exagerar lo que cargó ni fingir que ya no pesa nada. Eso es suficiente, dijo, y cambió el tema. El piso lo reorganicé con una lentitud deliberada, sin prisa por convertir los espacios vacíos en otra cosa. Hay algo necesario en dejar que las cosas estén vacías, el tiempo que necesitan estarlo antes de llenarse de nuevo. Una estantería del salón que había tenido durante años objetos decorativos elegidos por Rebeca y que ella se llevó al marcharse, quedó completamente libre durante varias semanas. No le puse nada encima. Una tarde de enero, recogiendo el fondo de un armario del pasillo, encontré algo que no recordaba haber guardado allí. La copa de cristal de pie largo que había usado en el cumpleaños, en aquella fiesta de octubre, durante las 2 horas en que sostuve aquel vino tinto con una presión constante y deliberada, mientras observaba en silencio todo lo que necesitaba ver. Alguien la había guardado ahí, sin que yo lo supiera. Estaba limpia, completamente vacía, con esa transparencia específica del cristal fino cuando la luz lo atraviesa desde cierto ángulo, ese brillo quieto y sin adorno que no engaña ni pretende ser otra cosa de lo que es. La saqué del armario. La sostuve un momento entre las manos con la misma presión de aquella noche, esa presión que el cuerpo necesita para no derivar hacia lo que no debe. La miré durante varios segundos. Después la coloqué en la estantería vacía del salón, sola, sin nada al lado. Hay cosas que uno decide conservar, no porque sean hermosas ni porque evoquen buenos recuerdos, sino porque son precisas, porque resumen algo demasiado importante para guardarlo únicamente en la memoria, que con los años suaviza los bordes y tiende a reescribir lo que más duele. Esa copa no me recuerda la traición, me recuerda la decisión. El instante exacto en que un hombre, que llevaba décadas auditando los números de los demás, decidió por fin examinar los suyos propios con la misma honestidad implacable que siempre había exigido en el trabajo. Lo que quiero que entienda quien ha llegado hasta aquí es esto. No le cuento esta historia para que sienta admiración por lo que hice, ni lástima por lo que viví. Se la cuento porque hay una lección en ella, que no tiene que ver únicamente con traiciones, ni con procesos judiciales, ni con patrimonios recuperados. Tiene que ver con lo que ocurre cuando un hombre decide, tarde, pero con determinación absoluta, dejar de mirar hacia otro lado. La experiencia acumulada no es un peso que frena, es la herramienta más afilada que existe, y quienes calculan que el tiempo la ha oxidado,
cometen el único error que no tiene corrección posible. Eso es lo que quedó cuando todo terminó. No la victoria sobre nadie, no la satisfacción fácil de quien vio cumplirse lo que había planeado, solo esa copa en esa estantería y la certeza tranquila de que un hombre que sabe exactamente dónde mirar nunca puede ser ignorado indefinidamente por quienes apostaron a que no lo haría. Yo sí lo hice. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.